Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a la clase de psicopatología. Esta es la clase número 30, o sea, la penúltima clase de la asignatura. El día de hoy trataremos el tema de la epidemiología psiquiátrica, una rama de la medicina, la epidemiología, que sirve a pues todas las disciplinas del saber médico. Cómo pues unas disciplinas se colaboran con las otras, siempre es importante porque esto desarrolla la medicina. En el caso de la epidemiología, esta ciencia nos permite poder evaluar tratamientos, poder evaluar acciones psicoterapéuticas. Tiene múltiples usos, ¿verdad? Todo el registro de acciones en psiquiatría, pues se pueden reevaluar. Hay muchos países que, por ejemplo, después de muchos años están investigando a partir de sus registros epidemiológicos y se están dando cuenta de qué acciones en salud han sido correctas, se han dado cuenta cómo algunos diagnósticos están ligados con otros y es por esto que tenemos que saber entender cómo la psiquiatría y la epidemiología se pueden articular para pues su desarrollo. Los objetivos de esta clase, en primer lugar, vamos a conocer el término de epidemiología, vamos a identificar los objetivos de la epidemiología, la utilidad de la epidemiología psiquiátrica, los tipos de estudios epidemiológicos y conocer algunos datos epidemiológicos de tipo psiquiátrico. Por esto les decía, la epidemiología es una rama de la medicina que nos ayuda a desarrollar la medicina misma, en este caso a desarrollar la propia psiquiatría. Aquí en esta especialidad, de hecho, se investiga bastante por el tema de los nuevos medicamentos que puedan estar surgiendo. Vea, todo el tiempo nacen nuevas generaciones de medicamentos con el objetivo de ser más efectivos, con el objetivo de tener menos efectos secundarios y por supuesto esto genera que haya mucha investigación, estudios de todo tipo. Bien, empecemos con la definición de epidemiología. Pongan atención porque pues estas son preguntas de examen. La epidemiología es el estudio de la distribución de las enfermedades en la población y de los factores que influyen o determinan esta distribución. Ahora, desglosemos un poco esta definición. Primero, hablamos que la epidemiología es un estudio de distribución de enfermedades. ¿A qué nos referimos esto? La distribución significa la vigilancia de la cantidad. Todos ustedes, cuando ya estén en la práctica médica en general, se van a dar cuenta que cada vez que ustedes atienden un paciente, se pasa un censo. Ese censo resume características como la edad, eh, el sexo, o sea, el género, el diagnóstico del paciente y a veces algunas otras condiciones, como si es consulta de primera vez, consulta subsecuente, y dependiendo de las instituciones, los censos piden mucha más información, también el resultado de la consulta, si resulta en un alta, si resulta en una referencia, si resulta en un ingreso o una referencia a tercer nivel o a primer nivel. O sea, puede ser, esto es la distribución de estos datos que se recogen a través de los censos, sobre todo, es que se puede hacer digámosle, el primer paso hacia la vigilancia y distribución de las enfermedades. Existen también, sobre todo en la práctica de la salud pública, formularios específicos para determinar ciertas distribuciones o para la vigilancia. Por ejemplo, cuando ustedes llenan una boleta de examen como VIH, como sífilis, como hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, etcétera. Esos son estudios, perdón, son boletas específicas que aquí en El Salvador les llamamos VIGEPES, vea VIGEPES 1, 2, 3, 4, etcétera, porque los VIGEPES literalmente significan vigilancia epidemiológica. Entonces, esos formularios llevan una copia al Ministerio de Salud para saber cuántos exámenes se envían de eso, a ver si se está buscando las enfermedades, para saber si de hecho las diagnosticamos. Entonces, eso es la distribución y vigilancia. Luego, este estudio de distribución no solo es por la distribución geográfica, sino también de los factores que determinan o influyen en las enfermedades. O sea, esto significa la vigilancia de las características. Por esto les decía, generalmente los censos, traen algunas características epidemiológicas que nosotros podemos observar
Ya sea, lo primero, saber distribuciones por grupo etario, por edad, por sexo, pero también así hay otras determinantes que se vigilan, que son pues propias de la epidemiología. ¿Para qué se hace todo esto? Para el control y evaluación de las intervenciones. Vea, entonces, ¿qué es la prevención y el control? Pues la alerta, la sensibilidad que tenemos, y la evaluación se refiere a la cobertura. O sea que la epidemiología, como les digo, no solo está orientada a que nosotros sepamos tal enfermedad es más de mujeres, tal enfermedad es más de los hombres, tal enfermedad es más de las personas adultas mayores, sino que esto nos genere una sensibilidad y una alerta hacia estas enfermedades. A que si yo digo, tengo estas y estas características clínicas y esta edad, y de esta distribución sociodemográfica, yo podría entonces sospechar que este paciente está padeciendo tal enfermedad. Se recuerdan, por ejemplo, en muchas clases, yo les doy este tipo de datos epidemiológicos. Por ejemplo, en suicidio es más propio de hombres, de tercera edad, solteros o divorciados. Justamente eso es epidemiología. Vea, para que nosotros aumentemos la alerta y la sensibilidad hacia ciertos diagnósticos y tratamientos. Entonces, ¿qué objetivos se persiguen con la epidemiología? En primer lugar, identificar la etiología o las causas de la enfermedad y los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de enfermar. En segundo lugar, determinar la extensión de la enfermedad, o sea, dónde geográficamente se encuentra más distribuida una enfermedad, y también el estudio de la historia natural de la enfermedad y el pronóstico. Por ejemplo, ahorita que tenemos el COVID-19, primero pues hubo que identificar la etiología, ya sabemos que es por un virus. En segundo lugar, factores de riesgo, aunque ha sido difícil, siendo honesto, pero se pudo determinar, por ejemplo, que en los niños rara vez era una infección así tan ominosa, pero podía tener complicaciones tardías. Se pudo determinar que en los adultos mayores generalmente era más fuerte la enfermedad, la extensión, vea, hubieron países específicos donde la enfermedad fue más desastrosa, vea. Por ejemplo, hubieron países europeos que sufrieron mucho con esto y algunos que no. Y lo mismo aquí en Centroamérica, algunos países más, otros no. Y luego el estudio de la historia natural de la enfermedad, vea, cómo se desarrolla de inicio a fin una enfermedad. Epidemiología psiquiátrica, esta definición también es importante. Para lo que nosotros los psiquiatras es epidemiología, lo llamamos al conjunto de saberes que, utilizando los principios, conceptos, métodos y estrategias de investigación de la epidemiología, se encargará del estudio de las enfermedades mentales. O sea, básicamente es ocupar todo el aparataje de instrumentos y conocimiento de la ciencia médica conocida como epidemiología para estudiar enfermedades mentales. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es que esto nos permite estudiar la frecuencia de las enfermedades, sus causas y factores protectores, desde la genética hasta los condicionantes sociales, el curso y las consecuencias de los trastornos, así como los tratamientos que reciben las personas que los padecen. De ahí esto es lo que les decía yo en la introducción de la clase, que aun cuando tenemos el saber teórico de la psiquiatría, la manera en cómo nosotros evaluamos que lo que estamos haciendo es correcto, o sea, de dónde nosotros recabamos la evidencia es a través de la epidemiología, sabiendo cómo se distribuyen las enfermedades, los factores de riesgo, su evolución natural y también la evaluación de los tratamientos. Para lograr esto, nosotros tenemos diferentes tipos de estudios que se aplican en la psiquiatría. Estos estudios epidemiológicos son los estudios experimentales, los observacionales analíticos, los estudios descriptivos y los estudios ecológicos. Vamos a analizarlos más aquí adelante, pues cada uno por separado. Por ejemplo, los tipos de estudios epidemiológicos, el primero de ellos es el experimental. ¿Vea? En psiquiatría, los estudios experimentales se hacen bajo consentimiento informado y en circunstancias no lesivas para el paciente. Por ejemplo, un paciente que acepte una nueva droga para las fobias, lo hace bajo su propio riesgo. Fíjense que esto es importante porque así como otras disciplinas médicas, durante mucho tiempo algunos estudios, sobre todo experimentales, se hicieron bajo dudosos protocolos éticos. Por ejemplo,
después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron muchos estudios con sustancias psicoactivas como LSD en soldados y en poblaciones incluso que no sabían que estaban bajo estudio. Entonces, hoy en día la psiquiatría hace mucha experimentación, pero toda esta experimentación se hace en unas circunstancias tanto controladas como con el consentimiento del paciente, o sea, en circunstancias que no sean lesivas para el paciente. Luego están los estudios observacionales analíticos. En este tipo de estudios lo que se identifica es el elemento a observar. Por ejemplo, la prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes y luego se hace el análisis de los resultados. O sea que esto es como un estudio descriptivo que primero lo que se hace es reunir la cantidad de datos, observar un fenómeno en psiquiatría y luego hacer un análisis de estos resultados, ¿verdad? Pero pues el nivel de análisis aquí es, digamos, bastante limitado, pues porque aunque se hagan algunos cruces de variables, no hay como, nos limitamos a analizar lo que observamos, o sea, lo que se describe. Entonces, no se logra como, digamos, un nivel mayor de análisis como con los cruces de variables. Luego están los observacionales descriptivos. Estos, de hecho, son todavía menos en el sentido del análisis que los anteriores. En este solo se identifica un elemento a describir y luego se dan resultados descriptivos, no resultados analíticos. Por ejemplo, la ingesta de benzodiazepinas en pacientes con diagnósticos de fobia social. O sea, este tipo de estudios solo nos van a dar datos así secos. Por ejemplo, tantos pacientes toman este tipo de benzodiazepinas, el porcentaje, si acaso efectos secundarios de estos, pero solo es puramente observacional y descriptivo. Aquí no estamos cruzando variables ni encontrando el origen de las enfermedades. El cuarto tipo son los estudios ecológicos. Aquí se evalúan elementos ambientales, sociales o naturales que pueden incidir en patologías psiquiátricas. O sea, aquí estamos tratando de evaluar cómo se dan enfermedades dependiendo de su entorno social. Un ejemplo de esos tipos de estudios sería la incidencia de trastornos ansiosos en niños que viven en zonas telúricas, o sea, donde hay terremotos. O sea, que estos estudios son como también como una especie de estudios descriptivos, llamémoslo así, que nos van a arrojar datos, pero el cruce de variables va a ser respecto a la distribución, digámoslo así, de factores ambientales en ciertas enfermedades mentales. Vale. Pero para poder lograr todo esto se necesitan instrumentos de evaluación, o sea, para que podamos hacer este tipo de estudios. La epidemiología psiquiátrica tiene algunas dificultades metodológicas que son bien importantes para este tipo de estudios, ¿ya? Porque pues hacer diagnóstico en psiquiatría no es igual que en otras especialidades médicas. Por ejemplo, una de estas limitantes sería la necesidad que hay de hacer una entrevista clínica para poder hacer el diagnóstico. Eso implica que el personal que participe en esto tiene que ser personal entrenado. O sea que es bien difícil que médicos no psiquiatras nos acompañen en la investigación psiquiátrica o un médico que no esté entrenado. Y si acaso entonces eso requeriría un cierto nivel de entrenamiento, ¿verdad? Lo mismo personas en otras disciplinas que puedan brindar servicios de salud mental, ¿verdad? Pudieran tal vez los psicólogos en algún punto, pero no cualquier persona en el área de la salud nos puede apoyar, ya que sí se necesita que la persona sepa hacer examen mental. Luego, la segunda limitante es que existe una gran cantidad de personas que padecen enfermedades psiquiátricas, pero que no reciben tratamiento, lo que impide indicar la prevalencia. O sea, nosotros solo conocemos los pacientes que nos llegan a consultar, pero los que no nos llegan a consultar, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, y ustedes lo ven, ¿verdad? Ustedes en la calle ven personas con adicciones serias, ven indigentes que probablemente tengan problemas psicóticos. En el día a día también ven mucha gente con problemas ansiosos, con problemas depresivos, que incluso por el mismo estigma hacia la especialidad no consultan. Entonces realmente que nosotros podamos tener los verdaderos datos sobre incidencias y prevalencias
de las enfermedades psiquiátricas es bastante cuestionable, ¿vea? Porque solo conocemos los pacientes. Otra de las limitantes es que las enfermedades psiquiátricas relativamente tienen baja mortalidad. Eso conlleva que las cifras no sean de relevancia poblacional. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en censos de población, en censos, qué sé yo, de certificados de salud, si se fijan ustedes, rara vez preguntan por enfermedades mentales. Vea, incluso si a ustedes les piden, por ejemplo, el certificado de salud para entrar en la universidad, se van a dar cuenta que en ningún momento habla de la salud mental. Entonces, eso es una limitante porque también hace de que tengamos pocos datos de dónde ir a buscar estas enfermedades mentales. Como les decía, solo conocemos los pacientes que se nos acercan, pero ¿y qué pasa con los que no? Pero con estos que no, ¿quién más es capaz de poder decir, vengan con el psiquiatra o ahí tenemos identificado? Entonces, esa es una limitante bien grande. Sin embargo, esto de la baja mortalidad es bien relativo. Realmente muchos de nuestros pacientes les llega la muerte y por consecuencias ya sea directas o indirectas de su enfermedad, gente que comete suicidios, gente que por depresión, ¿verdad? A otras enfermedades se le complican por trastornos obsesivos compulsivos, etcétera. A pesar de todo eso, se hacen estudios comunitarios y se busca la manera de solventar todas estas limitantes. Estas limitantes se solventan de tres maneras. En primer lugar, con los informantes, que a esto permite la detección de casos poco frecuentes, o sea, se busca, ¿no? Se pregunta. Luego, con la entrevista clínica semiestructurada. Volviendo a la parte de que hay que estar entrenado, se puede, digamos, hacer un entrenamiento con una entrevista clínica más dirigida, pues que no sea la longitudinal propiamente dicho, pero que esté un poco estructurada hacia enfermedades mentales. Y también a través de cuestionarios estructurados. En psiquiatría, y lo vimos en una clase de la clinimetría, hay algunos cuestionarios estandarizados para poder buscar ciertos padecimientos e inclusive poder dar diagnóstico o una puntuación de la severidad. Entonces, con esto se solventa la dificultad para la detección de casos. Han habido estudios psiquiátricos que han sido como históricos, por decirlo así, este, y pues también la experimentación en esta especialidad surge sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero los principales estudios epidemiológicos se iniciaron en el año 1940. Antes de todo eso, pues todo era puramente observacional y cada, pues, digamos, gran escuela de la psiquiatría tenía sus propios datos respecto a cómo trataban las enfermedades. A partir de esto surgen estos primeros estudios. Por ejemplo, la detección de un mayor de riesgo de esquizofrenia en poblaciones sociales bajas. Vea, este estudio se hizo en el año 1954. Se hizo a través de los datos que se tenían de los ingresos hospitalarios. Entonces se determinó que esta enfermedad era propia o más evidente en ciertas clases sociales. Aunque habría que ver, ¿vea? No es imposible que en las clases sociales altas haya esquizofrenia. Otro estudio que es de 1975 también habla de la incidencia que tiene la esquizofrenia en diferentes regiones del mundo. O sea, hay países que tienen mayor prevalencia de esquizofrenia que otros. También la prevalencia de trastornos mentales, sus factores de riesgo, consecuencias sociales y los tratamientos. Este estudio es de 1991 y concordó con el DSM-3, hoy estamos en el DSM-5. También hay estudios epidemiológicos nacionales en los 5 continentes y esto a partir del año 2004. Como les decía al inicio de la clase, hay muchos países que tienen datos o registros, más bien dichos, epidemiológicos muy buenos y después de muchos años están abriendo esos registros y viendo qué encuentran. Por ejemplo, los daneses son uno de estos países que ellos, su información en salud desde los años 70 la tienen bien clasificada y esto ha generado que puedan ver hacia atrás y hacer estudios a partir de sus bases de datos y encontrar a través de la epidemiología ciertas características, ¿verdad? O ciertos factores de riesgo e inclusive evolución de la historia natural de enfermedades a través de revisar sus bases epidemiológicas.
También algunos datos epidemiológicos de trastornos mentales. Por ejemplo, ya se sabe que los trastornos afectivos son la principal causa de discapacidad en los países desarrollados. O sea, se dice de hecho que la segunda causa de incapacidad médica en el mundo es la depresión, que es uno de los trastornos afectivos. Entonces, esto incluye depresión, distimias, trastorno bipolar, vea, pero son la principal causa de discapacidad en países desarrollados. Luego, la edad de inicio de las enfermedades. Por ejemplo, ya se sabe que la edad de inicio en promedio de una depresión mayor es alrededor de los 30 años. También la edad de inicio del trastorno bipolar es alrededor de los 25, o sea que ustedes todavía no se han librado de eso, aunque se sabe que puede aparecer a cualquier edad. Vea, otras relaciones que se han hecho a través de la epidemiología, por ejemplo, con el estado civil y la depresión. Se sabe que las personas separadas o divorciadas tienen mayor incidencia de la depresión y también son indicador para criterios de gravedad también para la misma depresión, ¿no? O sea, decir si una persona que va a tener o no un grupo de apoyo. También que los acontecimientos vitales en la infancia inciden en la aparición de depresión en la edad adulta. De ahí esto es algo que pues ya se suponía, digámoslo así, por el psicoanálisis, pero que ahora por la epidemiología se puede sustentar y se puede decir con propiedad que es así. También, por ejemplo, que la depresión y el trastorno bipolar tienen un componente familiar ampliamente demostrado. Yo ya se los he dicho, hay familias de ansiosos, hay familias de bipolares, familias de depresivos, pues eso es mucho más evidente con la depresión y el trastorno bipolar. En los trastornos depresivos, sobre todo, hay una amplia interacción entre los genes y el ambiente. O sea, los genes ahí están, pero ya esto que es la epigenética de cómo estos genes brotan y se hace evidente una depresión depende mucho del ambiente, o sea que requiere de las dos cosas. También hablando sobre los trastornos de ansiedad, se sabe que el 6.2% de la población general padece trastornos de ansiedad, probablemente más, pero como les decía, la limitante de que solo conocemos a los pacientes que nos consultan. De estos, los trastornos más frecuentes son el trastorno de estrés postraumático, las fobias simples y los trastornos de ansiedad generalizada. Otro dato importante en cuanto a la psicosis, hoy en día sabemos que en el caso de la esquizofrenia, el 1% de la población padece esquizofrenia, es mayor la incidencia de hombres que en mujeres para esta enfermedad y que hay un componente genético relativamente importante en parientes de primer grado, o sea, si yo tengo un hermano, un papá con esquizofrenia, pues mis genes a la enfermedad son, o sea, puede desarrollarse la enfermedad, ¿verdad? La podemos esperar con mucha más certeza. En cuanto al alcoholismo, sabemos que el 6.1% de la población padece alcoholismo, pero este es para los hombres. En el caso de las mujeres es el 1.1% de la población general. O sea que el alcoholismo es una enfermedad que es más común en el hombre, ¿verdad? Ya lo sospechábamos, pero pues la epidemiología nos lo confirma. También en el abuso de sustancias, la sustancia de abuso más común es la marihuana. Se estima que la usa el 3% de la población. En cuanto a trastornos de la personalidad, entre el 1 y 2% de la población general padece de trastornos de la personalidad. En el hombre, o sea, en el sexo masculino es más común el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y en las mujeres es el trastorno histriónico de personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad tiene un 2% de incidencia en la población general. Este es el trastorno que más está relacionado con actos delictivos y con conducta fuera de la ley. Esto ya se los había mencionado en la época anterior. Vean, en cuanto a trastornos de la personalidad, el más común en las mujeres es el trastorno histriónico de la personalidad. En los estudios de impacto, pues el 27% de la población adulta en Europa adolece de un trastorno mental. Esto podría variar realmente, ¿verdad? De continente a continente. Y pues se tiene este dato pues porque los europeos hacen mucha investigación y tienen muchos datos epidemiológicos. Pero pues si vamos sumando todas las prevalencias, vea que vimos 1%, 2%, 27% de los adultos tienen algún tipo de enfermedad mental.
Bueno, esta clase era relativamente corta, vea. Si tienen preguntas o comentarios, ahí está la plataforma virtual. Para el examen vamos a evaluar lo que aparece en esta clase. Entonces, los veo en la siguiente clase, que sería la última. Estudien y pues pasen un feliz día.